Buen día. Bueno, la vez pasada entonces hablamos de generar alternativas. Después de generar alternativas, la idea es evaluarlas. Entonces, los métodos que principalmente manejo yo son la matriz de criterios ponderados y también está el método de análisis jerárquico de procesos. Sin embargo, mi recomendación es utilizar la matriz de criterios ponderados. Sin embargo, en el material que vamos a estudiar hay otras alternativas, como la que emplea el Dr. Maury en su tesis doctoral. Pero al igual que el Mesisol, esta metodología que él emplea es más compleja. Entonces lo dejaré como un tema de lectura especializada. Y básicamente exploraremos el demás material que hay acá. Pero el que vamos a desarrollar para abarcar este método es evaluación de alternativas. Los demás son para complementar el de evaluación de alternativas. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, continuamos con la evaluación de alternativas. De hecho, la evaluación de alternativas, ustedes dieron algo de eso en formulación y evaluación de proyectos. Esos mismos métodos que se emplean para evaluar proyectos son los que perfectamente se pueden aplicar para evaluar una potencial solución de diseño. Entonces comparten bastantes elementos en común. Método para generar soluciones. Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Lluvia de ideas, cinética, eliminación de bloqueos. ¿Por qué? Sistemáticos, nada más hablamos del diseño funcional y de diagramas morfológicos. Mixtos, de hecho no explicamos de qué trata el TRIZ, lo dejamos como un material de lectura, y el Mesisol sí lo explicamos, pero muy superficialmente, y este ya les comentaba, es básicamente lo que empleó el Dr. Maury, o desarrolló el Dr. Maury para su proyecto de tesis doctoral. Entonces, nuevamente lo dejo como un material de lectura especializada. Con que manejemos al menos estos, estamos bien. Obviamente habían otros métodos que eran los de búsqueda directa, que también los recomiendo mucho por su simplicidad. Pero aquí no están especificados. Pero está el de búsqueda en bases de datos de patentes, búsqueda en internet, búsqueda de productos o benchmarking, encuesta de expertos. Bueno, todo el contenido, fundamentos teóricos, método para evaluación de alternativas y el caso de diseño. Bueno, hay un caso que sí explicaré, y los que están relacionados con el método del Dr. Maury, eso sí lo dejo como método de lectura especializada. Dice: la selección de la solución perfecta es consecuencia del número y riqueza de las opciones consideradas. ¿Qué es la evaluación de alternativas? Es un proceso por medio del cual se determina el valor o utilidad de cada una de las alternativas generadas en el proceso de diseño con relación a las necesidades de los clientes potenciales, que se expresan a través de un conjunto ponderado de objetivos o de criterios. Este proceso permite determinar sobre cuáles de las opciones se justifica continuar su desarrollo e invirtiendo más tiempo y recursos. Fase básica y de detalle. Aspectos deseables en la evaluación conceptual. El objetivo fundamental de la evaluación es determinar cuál o cuáles alternativas tienen el mayor potencial de llegar a ser productos de calidad, mediante un proceso simple y económico, pero razonablemente acorde con la confiabilidad demandada por la etapa de desarrollo en donde se aplique. Retos en la evaluación conceptual. El principal reto en esta etapa es determinar de la manera más objetiva, con mínima pero apropiada inversión de recursos y tiempo, cuáles conceptos cumplen de mejor forma los requerimientos, a pesar de bajo o muy general nivel de información con que se cuenta en el diseño conceptual.
básicamente, el diseño conceptual, vas a elegir cuál sería el mejor diseño sin tener el detalle del diseño. Entonces realmente la información que tienes aquí no es tanta o tan precisa. Pero tampoco puedes darte el lujo de todas las alternativas que has definido, diseñarlas hasta el nivel de detalle, porque eso requiere más recursos. Entonces, ¿cómo evaluar objetivamente el diseño conceptual? La información lograda en el diseño conceptual, aunque mínima, debe ser suficiente para las evaluaciones iniciales necesarias, ya sea de naturaleza técnica, económica y financiera, entre otras. Por lo tanto, debe permitir visualizar o estimar, entre otras cosas, lo siguiente: los principios tecnológicos involucrados en las alternativas, sus niveles comparativos de desempeño funcional y de FX, disposición, geometrías, formas y dimensiones relevantes, todos los insumos, estimaciones burdas necesarias para determinar la cantidad de obra o volumen de trabajo para la realización de presupuestos globales, en general todo el tipo de parámetros necesarios para valorar la factibilidad tecnológica, económica y ambiental, seguridad y fiabilidad de cada una de las alternativas con el fin de soportar la elección de la mejor opción, y la mínima información de ingeniería para el inicio del diseño básico de la opción conceptual elegida. Elementos fundamentales de la evaluación. Un problema de selección correcto llevado involucra estos elementos: opciones a elegir, factores de decisión o criterios de decisión, definición del peso o prioridad de los factores o ponderación, medición o estimación de las variables de desempeño, media simulación de las alternativas y patrón de referencia, especificación inicial, desempeño deseado. Elementos fundamentales de la evaluación. Esto sigue. La evaluación implica la cohesión de actividades como las de análisis comparativo, que a través de la síntesis nos conduce a la mejor opción vinculando elementos de 3 componentes para la toma de decisiones. Esto sería análisis comparativo, decisiones, opciones y requerimientos para finalmente obtener la opción seleccionada. Tipos de métodos para evaluación. Algunos métodos de decisión. Los equipos de diseño emplean algún tipo de método de decisión enmarcado dentro de los siguientes. Decisión externa. Los conceptos se presentan a un agente externo, cliente o departamento, que decide cuál es la mejor opción, viable basada en el juicio de un tercero con poder. Líder de productos. Un miembro influyente dentro del equipo de desarrollo elige de acuerdo a sus preferencias la mejor opción. Viabilidad basada en el juicio ingenieril del líder. Intuitivo. Se elige el concepto de acuerdo con las percepciones que genere por votación del equipo de diseño. Prototipos y ensayos. El equipo sustenta su decisión en los resultados de construir y ensayar prototipos reales o virtuales para cada opción. Métodos racionales. Aquí está matriz de criterios ponderados, matrices de decisión, análisis de valor o por pros y contras. El equipo lista las debilidades y fortalezas de cada alternativa. Bueno, seguimos con algunos métodos. En este caso, entonces hablamos de una preselección y una selección. Entonces, en la preselección, primero hay un presentimiento o intuición. Eso ayuda a filtrar algunas de las opciones. Después viene una valoración de la viabilidad tecnológica de la opción. Para filtrar, valoración es básicamente una calificación que se le asigna a las opciones, a ver qué tan fácil es llevarla a cabo. Filtrado de pasa o no pasa. Cumple o no cumple basado en los requerimientos y restricciones establecidos en la especificación inicial o en la etapa de calificación de la tarea. Ya para la selección se puede emplear matrices de decisión que pueden estar respaldados por simulación, incluso en esta etapa. Métodos racionales o sistemáticos. Están los métodos ordinales, unicriteriales. De acuerdo con cada criterio se ordenan las soluciones generándose el inconveniente de la integración de los resultados con los diferentes criterios. Veamos.
aquí hay que hacer una pausa y recordar lo que nos costó tanto trabajo explicar con el QFD. Le gastamos mucho tiempo para no volver a retomarlo. Y es muy importante porque en el QFD no solamente se obtenían especificaciones o características técnicas que debía tener mi máquina o mi producto. También defino criterios y requerimientos de parte del cliente. Entonces la idea es retomar eso para utilizar eso como criterio de evaluación. Veamos. Eso estaba aquí en especificación inicial. Aquí se hablaba de QFD. Entonces la idea es en el caso del arnés para escalar montañas es la casa de la calidad. Este lado representaba los que o requerimientos y este lado representaban las columnas, representaban especificaciones del producto. Pero finalmente lo principal es que en algún momento se ponderó y se definió de los requerimientos del cliente cuáles eran más importantes y cuáles menos. La idea es emplear esa misma información para realizar la evaluación de las alternativas. Por ejemplo, en el caso de mi arnés para montañismo, los requerimientos eran seguridad, que sea cómodo, fácil de colocar, atractivo, liviano, que no restrinja el movimiento y que se ajuste a varios tipos de ropa. Eso básicamente son los requerimientos que estoy persiguiendo. En el proceso se le colocó una calificación a cada uno de esos requerimientos y se tuvo en cuenta eso combinado con la información de otras empresas que desarrollan productos similares en darle una importancia relativa a cada uno de esos requerimientos. Esta columna. Pero lo más importante era la ponderación que se obtuvo o normalización. Es decir, que se obtuvo una puntuación para este requerimiento, para este otro, para este otro, para este otro, para este. Y porcentualmente los más importantes serían que sea cómodo, eso representa el 22% de la función total del requerimiento. Que no restringe el movimiento, eso representa un 29%. Y que sea seguro, eso representa un 16%. Los demás están muy equiparables, excepto este que no vale casi nada, que es que queden diferentes ropas. Eso apenas tiene una ponderación del 3%. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando a lo que se refiere en la presentación esta es métodos ordinales unicriteriales, es que por ejemplo yo de las opciones que tengo disponibles voy a hacer la evaluación. Digamos que tengo 3 alternativas o 5 alternativas que generé en la etapa de generación de alternativas. La idea es que por cada criterio del cliente yo voy a evaluar esas alternativas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? Puedo asignar calificaciones y eso será más acorde con el método de con la matriz de criterios ponderados, o puedo definir jerarquías, que está más relacionado con el método de análisis jerárquico de proceso o proceso de análisis jerárquico. Entonces básicamente es a eso lo que se refiere esto. Obviamente es más fácil verlo en un ejemplo y lo vamos a ver al menos con matriz de criterios ponderados. Ya le dije que no me comprometo con esto. Esto hace parte de la tesis doctoral del doctor Maury. Y queda como un material de lectura especializada. Pero pues es más complejo de abordar. Yo me comprometo al menos con mencionarles la matriz de criterios ponderados y también comentarles algo del análisis jerárquico de procesos.
Bueno, los métodos cardinales, integrales o multicriteriales se evalúan las alternativas frente a múltiples criterios de diferente peso. Todo el tiempo estaba hablando de diferentes criterios y pesos, pero la idea es emplear lo que hemos obtenido en etapas tempranas, ¿sí?, para priorizar de una forma cuantitativa cuáles son los criterios o requerimientos más importantes para el cliente. Entonces, a eso se refiere con pesos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a centrarnos en la matriz de criterios ponderados y luego le daremos un giro a eso para explicar de mejor forma el método de análisis jerárquico, pero sin ahondar tanto en él. En el que sí vamos a ahondar es este, y es el que yo generalmente recomiendo para la evaluación. Entonces, el procedimiento es: primero, establecer los criterios de evaluación. Segundo, ordenar la lista de criterios. Mi recomendación es que los criterios se basen en las especificaciones iniciales. Ya que le gastaste tanto tiempo a generar unas especificaciones y unos requerimientos del cliente, y que en el caso de QFD lo ponderaste, entonces utiliza esa información para establecer criterios y también ponderaciones. Segundo, ordenar la lista de criterios. Tercero, asignar ponderaciones a los criterios. Vuelve y juega. Si usted desarrolla un método como el QFD, estos tres ya los hizo en voz baja en su casa de la calidad. Ya le asignó una puntuación, ya le asignó una ponderación, ya estableció unos criterios o requerimientos por parte del cliente. Úselos, aprovéchelos para evaluar las diferentes alternativas que usted generó. 4. Establecer la utilidad de las alternativas frente a cada criterio. Definir parámetros de medición, simulación, medición o estimación. Aquí la recomendación es cuantificar. Definir variables cuantificables que me faciliten evaluar si una alternativa es mejor con respecto a otra, si me baso en un criterio cuantitativo. Por ejemplo, por poner algo, digamos que en el caso del arnés, un criterio adicional hubiera sido el económico. No está ahí ahora mismo. Entonces podría hacer una cuantificación de las alternativas que yo he generado en mi método de generación de alternativas. Digamos que uno vale 1 peso, el otro vale 2 y el otro vale 3. Es fácil decir cuál es el económico, cuál es el más caro y cuál el intermedio. Entonces la idea es eso, establecer unidades para facilitar la evaluación. 5. Calcular y comparar los valores de utilidad relativas de las alternativas para asignar las calificaciones. Entonces, más o menos, la matriz es así. Las filas representan entonces diferentes criterios. En el caso del arnés, perfectamente podría ser los criterios: qué tan fácil de poner es una opción, qué tan cómoda lo es, qué tan bien quedan en diferentes ropas, qué tan accesible es, si no restringe el movimiento, si es ligero, si es seguro, si es atractivo, etc. Entonces cada una perfectamente puede constituirse como un criterio de evaluación de las alternativas. Este WT significa weighting o weight, bueno, no de esperar, sino más bien como de weight, de peso, perdón. Entonces la idea en este caso podría ser emplear estos pesos globales o directamente el porcentaje para indicar numéricamente qué tan importante es un requerimiento con respecto al otro. Pero también lo vamos a considerar para realizar unos cálculos. ¿Qué representan las diferentes columnas? Las diferentes columnas representan alternativas. La alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3. ¿Cómo se generaron? Por cualquiera de los métodos que vimos. Pudimos haber utilizado análisis funcional con un análisis morfológico para generar las diferentes alternativas. O pudimos haber
empleado estos métodos, por ejemplo, de sinéptica o de brainstorming o tormenta de ideas, ¿sí? Entonces, de ahí van a salir las alternativas. Importantísimo, las alternativas deben ir acompañados en lo deseable con valores cuantitativos asociados a la alternativa con respecto a cada uno de los criterios. La idea es que quede fácil hacer la valoración o evaluación. Entonces, luego, ¿qué es lo que hace? Multiplica las valoraciones basadas en esas cifras objetivas y cuantitativas, que las va a colocar acá, ¿sí? Pero las valoraciones las va a colocar acá, pero se basan siempre en variables cuantitativas, en lo posible. ¿Listo? Le da una valoración y lo que hace es multiplicar la respectiva valoración con el respectivo peso asociado a ese criterio. Y lo va a sumar con los productos de los respectivos pesos y valoraciones para cada uno de los criterios. La sumatoria de esas valoraciones con los respectivos pesos es la calificación global de cada una de las alternativas. Gana la mejor o el valor más alto. Esto es un ejemplo. Bueno, hay diferentes variantes que lo que representan son diferentes opciones. Aquí, máquina de ensayos por impacto. Esto es lo que se está tratando de diseñar. Los criterios que se generaron en ese caso fueron alrededor de unos 13. Leámoslo. Criterios: bajo desgaste de partes móviles, baja susceptibilidad a las vibraciones, pocos factores de alteración, tolerancia a las sobrecargas, alta seguridad mecánica, pocos errores posibles del operador, número pequeño de componentes, poca complejidad de los componentes, muchas partes estandarizadas y compradas, ensamble sencillo, de fácil mantenimiento, intercambio rápido de conexiones de prueba, buen acceso a los sistemas de medición. Básicamente son los que se han empleado como criterios de evaluación. Esto es el peso que se le asigna a cada uno de esos criterios. Está normalizado o porcentualizado, de tal manera que cada requerimiento o cada criterio va sumando hasta cumplir un 100% de lo que se desea para la máquina. Estos son los parámetros que se van a emplear para hacer la valoración. Entonces dice que para bajo desgaste de partes móviles vamos a hablar de una variable llamada cantidad de desgaste. Las unidades van a ser consistentes con la variable o parámetro seleccionado. Baja susceptibilidad a las vibraciones. Bueno, aquí se especifica entonces la frecuencia natural esperada de la alternativa. Y así sucesivamente con cada caso. Fácil mantenimiento, tiempo y costos de mantenimiento. Entonces, ¿qué se va a hacer? La variante 1, la variante 2, la variante 3 serán diferentes alternativas o diseños conceptuales, por así decirlo. Solamente que no es diseño conceptual hasta que se seleccione. Pero son diferentes bosquejos de la máquina. Entonces la idea es definir siempre unas variables objetivas con las cuales yo voy a hacer la valoración. Es decir, cantidad de desgaste. La variante 1 de la máquina dice que tiene una variante de desgaste alto. La variante 2 de la máquina tiene un desgaste bajo. La variante 3 de la máquina tiene un desgaste promedio. Esto que ven donde dice valor es la valoración que yo decido asignar. Obviamente la que tiene alto desgaste es lo que yo menos quiero. Por eso le han colocado una calificación baja de 3. La que tiene bajo desgaste pues es la que tiene la mejor calificación de 6. La escala de calificaciones es algo muy... es algo que usted define, ¿sí? Pero en cierta manera es arbitrario. Entonces yo generalmente lo que hago es establecer escalas lineales entre el valor más bajo, el peor y el mejor. Y entonces establezco una escala lineal para definir una calificación. Entonces... pero ese es mi caso personal.
Ya cada uno decidirá cómo establecer las valoraciones en base a los valores objetivos de decisión. O bueno, los parámetros objetivos para decidir. Entonces, en este caso, el que tiene la variante 3, que tiene un desgaste promedio, se le asigna una calificación de 4, que es intermedio entre 3 y 6. Entonces, de esa manera, la razón por la cual yo asigno un parámetro y una descripción cuantitativa, ojalá cuantitativa, pero en este caso la han definido cualitativa, ¿sí? Es precisamente para facilitar el colocar la valoración, ¿sí? En este caso, pues, entendemos por qué se coloca 3, 6 y 4. Se va a realizar el mismo proceso con cada uno de estos requerimientos. Dice que el segundo requerimiento es que baja susceptibilidad a las vibraciones. Quiere decir que lo deseable es que la frecuencia crítica del sistema o de la variante sea lo más grande posible. Entonces, la variante 1 tiene una frecuencia natural de 410 segundos a la menos 1. Esos son hertz. Entonces, la variante 2 tiene una de 2370. Es mucho más grande que esta. La variante 3 también tiene una frecuencia natural de 2370. Noten que entre mayor sea la frecuencia natural, es más difícil que la frecuencia de operación llegue a esa frecuencia natural de mi sistema. Por lo tanto, frecuencias altas, naturales, son mejores o más deseables. Por eso en la valoración le colocan un 7. ¿Sí? Entonces, creo que según esto, la valoración podría estar hasta 9 o de 0 a 10. Digamos que le colocaron de 0 a 10. ¿Sí? Y así, para cada uno de los criterios hay que definir parámetros. Y con esos parámetros nosotros vamos a definir, bueno, ojalá sean cuantitativos como en este caso de las vibraciones, ¿sí? Pero si no, entonces cualitativo para que entonces sea fácil asignar esta valoración. Luego, ¿qué hacemos? Ponderamos. Vamos a hacer ese ejercicio con cada criterio para cada una de las variantes o posibilidades. Entonces va a obtener todas estas valoraciones. Lo que hace después es que multiplica esta valoración con el peso respectivo de 0.056. Entonces 3 por 0.056, eso da .168. Entonces este .168 es básicamente el producto de esta valoración que usted le asignó en base a este parámetro y lo multiplicó por el peso respectivo del criterio. Todo eso lo suma y finalmente ¿quién gana? El que tenga la mayor suma. Por ejemplo, en este caso la variante 1 tiene finalmente una valoración de 3.812, la segunda de 6.816 y la tercera de 6.446. Obviamente la segunda es la mejor, pero también lo podemos normalizar, es decir, sumar 3.812, 6.816 y 6.446. Y el valor total de esa suma, cogemos esto y lo dividimos entre el valor total de esa suma. Entonces obtenemos que el primero sería o constituiría el 38% de la evaluación. El segundo, el 68%. Y el tercero, el 64%. Entonces, bueno, vamos a hablar de uno que es muy afín con el método de matriz de criterios ponderados. Análisis jerárquico de procesos. Análisis jerárquico de procesos. Vamos a ver si puedo encontrar una imagen. No es esto lo que yo quiero mostrar. Él es muy parecido
a el método de matriz de criterios ponderados. ¿En qué sentido? Es muy parecido en el sentido en el que es necesario establecer unos criterios. No, esto no es lo que yo quería. Bueno. Vamos a ver si puedo encontrar un buen ejemplo. Si no, me va a tocar buscarlo en la tesis de uno de mis estudiantes. Bueno, va a tocar buscarlo en la información de un tesista. Como para que quede claro cuál es la idea central de ese método. Vamos, estamos acá. Vamos a consultar entonces. Bueno, ellos trabajaron el tema de moldes. Bueno, voy a cerrar acá y mejor abro el PDF del tomo. A ver si lo podemos sintonizar. En donde encontramos un ejemplo de un análisis jerárquico. Creo que estaríamos acá. Bueno, vamos a ver si lo puedo encontrar. Esto es. Entonces la idea de análisis jerárquico es eso. Jerarquía. Definir qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo segundo mejor, qué es lo tercero y así sucesivamente. Eso se puede hacer para hacer evaluación de criterios, pero también para hacer una valoración de alternativas por criterio. Entonces la idea es construir una matriz para primero definir qué tan jerárquico es un criterio respecto al otro. Por ejemplo, para poder entender esto hay que irnos al tópico de esta tesis. Dice, estudio experimental de la calidad del producto resultado de procesos de moldeado implementando moldes asistidos por impresión 3D. La idea era por medio de impresión 3D fabricar moldes. Moldes para procesos de fabricación por fundición de resina. Bueno, esa expresión en el caso resina no es algo que normalmente se use, pero es básicamente una resina de tipo líquida que se echa dentro del molde y se solidifica. Para efectos prácticos es bastante parecido al proceso de fundición, donde tienes en estado líquido la sustancia metálica, lo metes dentro de un molde, se solidifica ese líquido que ha tomado la forma del molde y pues después saca la pieza del molde. Bueno, esto es parecido pero para el proceso de impresión 3D. Ahora aquí no estamos fundiendo metal, sino que cogemos una resina líquida, la cual se solidifica por mezclarse con un catalizador. Entonces, los criterios ¿esto se perdió? Sí, esto se perdió. Aquí está mucho mejor. Bueno, entonces digamos que primero hay que establecer una matriz donde vamos a comparar jerárquicamente los diferentes criterios. No, esto no es.
Bueno, esta es una idea. Digamos que ya se estableció los diferentes requerimientos. El precio, la apariencia física. Aquí lo que se va a elegir básicamente es un material impreso en base a diferentes criterios. Esos diferentes criterios, bueno, las alternativas vendría siendo la selección del material de PLA, el material de ABS, el material de nylon, el material del PEC, ¿sí? Como opciones para seleccionar y fabricar, en este caso, los materiales para molde, ¿sí? Ya los criterios han sido definidos previamente en la etapa de especificaciones iniciales. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí simplemente nos centramos más que considerar el peso que tiene el precio del material, es simplemente comparar los diferentes materiales uno contra otro para ver quién es mejor y quién es peor. Entonces lo que se hace es una valoración de tipo... Bueno, obviamente hay que establecer unos valores, en este caso de precio objetivo, para hacer una evaluación más objetiva. Entonces, en ese caso, los valores del PLA, del ABS, del nylon y del PEC son estos. El PLA no es el más económico, el ABS sí es el más económico, el nylon ya es más costoso, casi 140.000 pesos el kilo. El PEC 167.000 pesos el kilo. ¿Sí? Entonces obviamente el más económico de todos ellos sería el ABS. Le seguiría el PLA. Después le seguiría el nylon. Y por último el PET. Entonces vamos a hacer una comparación de eso. Obviamente cuando nosotros hacemos una comparación cruzada de esta manera, la diagonal va a estar relacionada siempre con el valor de 1. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comparar PLA versus PLA. Entonces, la idea es decir, si uno es mejor que el otro, y como obviamente estamos hablando del mismo material, no podemos decir que el PLA es mejor que el PLA. Es equiparable. Por lo tanto, entonces se asigna un valor de 1. Bueno, aquí hay un error. Sí, aquí hay un error. Creo que esto está invertido. El PLA, la verdad es que creo que es el más barato de todos. Entonces, creo que esto está invertido. Debería ir 80.000 pesos el PLA y 89.000 pesos el ABS. Ahí se cometió un error. ¿Esto? Entonces, el PLA es mejor que el ABS. Si los precios están invertidos, pues queda claro que sí. Mejor que el nylon. De hecho, debería ser mucho mejor que el nylon, porque el nylon tiene un precio de 140.000 pesos y el PET de 170.000 pesos. Ahí nos damos cuenta que entre mayor sea el número, lo que está significando es que el PLA es mucho mejor que ese material específico. Por eso vemos que la comparación del PLA versus el PLA básicamente es 1. Entonces, ¿cómo obtengo estos valores que están por debajo de la matriz? Es el inverso. Si el PLA con respecto al ABS es un 5, ¿sí? Entonces el ABS con respecto al PLA es el inverso, es decir, 1 sobre 5, que significa 0.2. Entonces, luego de eso, lo que se hace es sumar las valoraciones de la columna y se obtiene estos valores: 1.51, 6.40, 11.3, 18. Entonces, las valoraciones son básicamente el que tenga bueno, eso va a depender de la situación específica, pero la manera como está presentado los resultados acá, el que tenga el valor menor debería ser el mejor de todos. Entonces se aplica algo denominado matriz normalizada, ¿sí? Para entonces
invertir estos resultados y obtener entonces una valoración porcentual. Es muy parecido a lo que se estaba haciendo en el QFD, de hacer una suma y después dividir los valores específicos respecto a la suma del total. Solamente que la operación matemática es más compleja y la ecuación la pueden encontrar en la bibliografía especializada, pero no es tan complicada de obtener. Finalmente, esto es lo que me interesa. El PLA es el mejor. El segundo, que es el ABS, le debería seguir. Sigue el nylon. Y la peor opción sería el PEC, que es el más costoso. Pero eso solamente respecto al precio. Tendría que repetirse el procedimiento para las otras características o criterios definidos. Se definió también apariencia física, disponibilidad en el mercado, distorsión dimensional del material. Entonces hay que hacer una matriz por cada uno de esos requerimientos. Luego lo que se tiene en cuenta es la ponderación de cada uno de estos requerimientos. Entonces, en mi experiencia, pues este método es muy útil si lo quieres es simplificar la evaluación en términos de quién es mejor y quién es peor. Pero vuelve y juega. Si tú proporcionas una variable objetiva y cuantitativa para hacer la evaluación, no deberías errar en la valoración o calificación. Un valor cuantitativo te dice quién es mejor y quién es peor. Es decir, es una manera indirecta de establecer jerarquía. Mientras que el análisis jerárquico de procesos lo hace de forma directa. Entonces, cualquiera de los dos métodos los puede emplear. La diferencia es que aquí no estoy proporcionando el detalle de cómo tener la matriz de ponderación. Pero para el método de análisis jerárquico, pero de eso hay toda la información que usted quiera. Entonces, al menos lo que yo generalmente sugiero a mis estudiantes es emplear el método de matriz de criterios ponderados. En ese caso de la tesis de moldes, se lo sugería a ellos y ellos decidieron decantarse por ese método. Porque les parecía mucho más fácil hacer la evaluación de comparar este contra este. Pero ya lo dije, eso lo puede hacer si hace la comparación de estas variantes por fila. Es la forma como de mantener un análisis no solamente cuantitativo, sino también jerárquico de quién es el mejor, quién es el intermedio, quién es el peor, por criterio. Entonces, obviamente es menos sofisticado, pero igual también se está haciendo un análisis jerárquico ahí. Entonces yo cumplo con haberles explicado al menos esos dos métodos. Esto es el método que emplea el doctor Heriberto Mauri en su tesis doctoral. Vamos a leer al menos la etapa inicial y lo demás le queda a ustedes de lectura, que son básicamente alrededor de unas ¿serían qué? 16 páginas, es decir, la mitad de la presentación. Entonces realmente lo centra mucho a vender lo que realizó en su tesis doctoral. Entonces, el papel del método para evaluación en el ciclo de vida es verificar la bondad de cada una de las soluciones en relación con las especificaciones iniciales, su ciclo de vida y criterios establecidos. Lo que pasa es que, no sé si se percataron, el doctor Mauri en algún momento de su aplicación a este sistema de transporte en el puerto también considera aspectos ambientales. Yo les había mencionado cuando estamos hablando de los... Esto vamos a cerrarlo. Esto vamos a... Sí, vamos a cerrarlo. El doctor Mauri
habla del ciclo de vida del producto, pero el ciclo de vida del producto va más allá del diseño del producto. Estamos hablando de que se va a incluir también planeación de la producción, producción y construcción, comercialización, pero va más allá. En algún momento el producto va a llegar a terminar su vida. En ese momento la pregunta es, ¿cómo yo dispongo de los materiales? ¿Los reutilizo? ¿Los reciclo? Entonces, la idea del método del Dr. Maury es incluir esas otras fases que nosotros no estamos incluyendo relacionadas con el ciclo de vida. Eso incluye el uso por parte del usuario. Si está considerando temas ambientales, entonces el impacto en el ambiente del uso de eso que ha diseñado obviamente va a cobrar una connotación mucho más importante. Entonces, esa es la razón por la cual este método va más allá. Brindar los argumentos necesarios para tomar decisiones objetivas en el proceso de escoger una solución. Es un proceso de confrontación no solo a nivel individual de cada solución, sino el conjunto de soluciones frente a múltiples criterios prefijados y jerarquizados en la etapa de especificaciones iniciales. Entonces, es decir, está conectando lo que se obtuvo en las especificaciones iniciales, que es una de las recomendaciones que yo le dije. Si yo empleo, por ejemplo, un método de QFD para establecer ponderaciones en los requerimientos, ¿por qué no utilizar nuevamente esos requerimientos como criterios de selección de las alternativas? Veamos. Entonces, el método MPIA dice: identificación de los objetivos o criterios de evaluación en el ciclo de vida del producto, análisis y ponderación, bueno, esto aquí es una perspectiva general. Y esto lo está aterrizando desde una perspectiva del DFE. Creo que es diseño para la ergonomía. ¿O para el ambiente? Bueno, parece que es para el ambiente, pero no sé por qué colocó E. Bueno, en fin. Entonces, primero identificar los objetivos o criterios de evaluación en el ciclo de vida. Análisis y ponderación de los criterios. Determinación y compilación de los parámetros para determinación del valor. Miren que hasta ahí es muy parecido a la matriz de criterios ponderados. Determinación de los valores individuales. Determinación del valor global relativo o ponderal. Comparación de las soluciones y elección de la solución. En ese sentido se parece mucho a la matriz de criterios ponderados, solamente que yo he visto en muchos casos, este es el método de matriz de criterios ponderados, que esto no me parece tan riguroso. El establecimiento de un valor objetivo para poder hacer una mejor evaluación. Algunas veces, muchas veces veo lo que se hace es más definir una valoración cualitativa. Pero ¿cómo defines una valoración cuantitativa en base a una variable también cualitativa? Es muy difícil. O es muy subjetivo. Más que difícil, es subjetivo. Y la idea de estos métodos es tratar de objetivizar las decisiones. Entonces, en ese sentido, de hecho, se parece mucho a la matriz de criterios ponderados. Entonces aquí vamos a ver una definición relacionada con el ciclo de vida del producto. Esto está interesante. Vamos a ver. Entonces va a haber ciclo de vida. Va a haber una fase de operación. Siempre la máquina va a tener un ingreso de recursos y va a transformar esos recursos en otra cosa, pero también va a tener unos desechos. Que eso es lo que está... Bueno, ya sé por qué empleó el E. Es para referirse a entorno en español. Pero... bueno, en fin. Es un problema básicamente de siglas en español y en inglés, que obviamente el manejo es diferente. Entonces,
Hay una fase de operación, una fase de preoperación. ¿Esto qué quiere decir? Es una fase cuando se estaba diseñando, fabricando y produciendo la máquina. Igual de esa manera, también vemos que hay una transformación de recursos en otra cosa, pero también en unos desechos. Y finalmente hay una fase de fin de la vida. Entonces, etapas del ciclo de vida del proceso del producto es un preuso, originación, es decir, el diseño y la fabricación y la producción, operación o uso, destinación y un final de la vida que la idea es cómo yo reciclo esos materiales. Entonces, ya aquí habla de la forma de agresión ambiental en el ciclo de vida. Va a haber también por preoperación, uso y la fase de fin de la vida, que aquí lo representa con FB. Entonces, formas de agresión: energía consumida, materiales tomados, materiales desechados, emisiones de energía, emisiones de materiales, emisiones de ruido. Entonces, esto del Dr. Maury va muy afín a la parte ambiental. Por eso es que él no solamente se ciñe a la parte del uso de la máquina, sino también a su etapa posterior y lo que está relacionado con los desechos. Entonces aquí básicamente está estableciendo una ponderación. Pero si se da cuenta, esa ponderación entre criterios lo está definiendo mediante una matriz de análisis jerárquico. Sí, aquí está básicamente la comparación del requerimiento de recursos de materiales contra recursos de materiales que comparativa jerárquicamente como es contra él mismo da 1. Entonces aquí vemos qué cosas son más importantes y qué no tantas. Entonces, bueno, aquí ya está como aterrizando esto con variables cuantitativas. Y esta es la parte donde es fácil de perderse. Entonces, y el detalle acerca de por qué estos cálculos son como son, se encuentran en la tesis del Dr. Maury. Entonces, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar realmente. Al menos para mí, en lo que respecta, pueden presentarme la selección de entre las alternativas. ¿Cuál es la mejor alternativa? Empleando o matriz de criterios ponderados, lo cual lo recomiendo mucho. Y también podría recomendarles análisis jerárquico si les cuesta mucho trabajo hacer la valoración con el método de criterios ponderados. Pero yo diría que la clave para utilizar bien la matriz de criterios ponderados es definir muy bien los parámetros para hacer las valoraciones. ¿Sí? Esas son la clave. Una vez defina los parámetros, ya como usted establece una calificación, es más creíble. ¿Listo? Entonces ya básicamente pasó 1 hora y con eso vamos a dar por terminado este tema. ¿Por dónde vamos? Bueno, nosotros vamos por el capítulo 3, el cual está dividido en una introducción del capítulo, fundamentos, la parte del estudio de mercado y la especificación inicial, el estudio de mercado para definir las necesidades o la voz del cliente, y las especificaciones iniciales, pues realmente esto es más que especificación inicial, debería llamarse clarificación de la tarea, que tiene como resultado las especificaciones iniciales de mi diseño. El diseño conceptual, que básicamente está dividido en una etapa de generación de soluciones y finalmente evaluar las diferentes soluciones o alternativas para decidirte por una. Listo. Con eso daría por terminado el capítulo de método de diseño. ¿El método de diseño termina ahí? No.
Recuerden que el método de diseño está conformado por necesidad, estudio de mercado, ya lo hablamos, clarificación de la tarea, que tiene como resultado las especificaciones iniciales, el diseño conceptual, que consiste en generar soluciones y seleccionar la mejor. Faltaría diseño básico, configuración y diseño en detalle. ¿Por qué no hablamos de eso? Y también prototipajes físicos y ensayos. Fácil, porque esto prácticamente es la mayoría de su carrera profesional. Diseño básico de configuración y el diseño en detalle está relacionado con cálculos de ingeniería, análisis de ingeniería. ¿Quieres seleccionar un tornillo? ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo seleccionas? Con diseño mecánico 2. ¿Quieres verificar que una viga no se rompa? ¿Eso cómo lo calculas? Con resistencia de materiales. ¿Quieres generar un plano de esas piezas? Bueno, eso es dibujo de máquinas. Entonces, hablar de eso, de cómo transformamos un concepto en algo más aterrizado y específico, es todo lo que usted ha estado haciendo durante su carrera. Ahí le coloqué unos ejemplos que tienen que ver con la parte de resistencia de materiales, pero ya dijimos que eso no es lo único que garantiza que una máquina funcione. El que no se rompa no va a ser sinónimo de que funcione, simplemente va a funcionar sin romperse. Que necesito evacuar el calor mediante un radiador. Eso es transferencia de calor. Que necesito definir cuál es la energía generada en la cámara de combustión. Eso es termodinámica 2. Y así sucesivamente. Entonces, el diseño básico y el diseño en detalle es el viaje de un bosquejo a nivel conceptual y transformarlo de tal manera que tú puedas saber con certeza ingenieril de que tiene tal factor de seguridad y no se va a romper, de que va a tener tal coeficiente de transferencia térmico y me va a transferir todo el calor que necesito, etcétera. Que si hay una bomba la he seleccionado correctamente empleando la gráfica de cabeza contra caudal. Excelente. Todo eso hace parte del diseño básico o detallado. Y por lo tanto yo no voy a volverle a dar toda esa información que ya usted ha aprendido a lo largo de su carrera profesional. En cuanto a la parte de prototipaje físico y ensayos, está más relacionados con la parte de ensayos, obviamente, de ciencia de los materiales, pero el prototipaje físico básicamente está relacionado con procesos de fabricación. Así que eso también ya lo dieron. Entonces, esa es la razón por la cual no vamos a dar esos temas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la manera como está conseguido el Pensul propone el capítulo 2 como ingeniería concurrente y DFX, pero me parece que ingeniería concurrente y DFX te puede ayudar mucho a reforzar la parte básica de tu máquina. Bueno, se fue la luz acá. Voy a suspender antes de que el computador se me apague. Entonces, básicamente eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, la idea es entonces adentrarnos en lo que respecta a ingeniería concurrente y DFX. Diseño para la Design for X. Veamos qué otro material hay disponible en la evaluación de alternativas. Este es el que desarrollamos en esta clase, pero hay otros documentos. Por ejemplo, está el de evaluación económica de desarrollo de productos, bueno, valdría la pena hablar acerca de eso. De hecho, lo voy a hacer. Sirve tanto para la etapa de diseño básico, diseño conceptual, como la diseño en detalle. Y también está relacionada con el tema de proyectos de ingeniería. Así que definitivamente hay que darlo. $12 minutos. Esto se está descargando rápido.
Vamos a cerrar acá. Vamos a ver si podemos ver qué otra información hay pendiente. Bueno, voy a cerrar esto antes que se me corte el video.